La retransmisión mostraba el rostro de Victoria Dance, esculpido y sereno, enmarcado por las luces frías de la rueda de prensa. Había acudido allí para poner fin a los rumores, a los susurros que llevaban semanas circulando. No hay ningún matrimonio secreto, declaró con una voz tan firme e implacable como su expresión. No tengo ningún hijo. Como todo el mundo sabe, he estado soltera todos estos años. La observé, a mi mujer, decir esas palabras sin mostrar ni una pizca de emoción. Luego, mi mirada se desvió hacia la pequeña figura que permanecía en el umbral del salón en penumbra. Mi hijo Sam lloraba, sus pequeños hombros se sacudían con sollozos silenciosos, confundidos. En ese instante, la obsesión inquebrantable que había alimentado durante 4 años por la mujer en la pantalla se desvaneció por completo, dejando tras de sí un vacío doloroso. Más tarde, cuando por fin regresó a casa, no corría hacia la puerta con Sam en brazos y el corazón desbocado como un recién casado reencontrándose con su esposa tras una separación breve pero dolorosa. Ni siquiera la estaba esperando. En lugar de eso, me senté bajo la tenue luz del cuarto de invitados mirando el móvil, releyendo los pocos mensajes que había recibido esa semana. Uno era una copia digital de un certificado médico de ligadura de trompas, fechado 6 días atrás. Debajo, una sola frase que me cambió la vida: si tú quieres, Leo, Sam será mi único hijo de ahora en adelante. Con las lágrimas nublándome la vista, escribí una respuesta: ven a por mí. Ya no quiero formar parte de la familia Vance. Miré fijamente el rostro apuesto e impasible de Victoria en la pantalla del televisor, con una extraña sensación de desapego invadiéndome. Los medios siempre la habían retratado como una mujer fría, de emociones indescifrables ocultas bajo capas de profesionalidad. No se equivocaban. Llevaba 4 años viviendo en su mundo, bajo su techo. Tuvimos un hijo precioso y alegre que acababa de cumplir 3 años. Pero ahora, Victoria, la mujer que era mi esposa en todos los sentidos menos en el legal, acababa de anunciar al mundo, con un tono serio y distante, que ni nuestro matrimonio ni nuestro hijo existían. Ajustó con calma las gafas doradas sobre el puente de su nariz, y sus ojos oscuros irradiaban una intensidad escalofriante que parecía atravesar la lente de la cámara y clavarse directamente en mí. Como una advertencia silenciosa para quienes tuvieran intenciones maliciosas: no alimentéis fantasías que solo os conducirán a la humillación. Con ese comentario cortante, se levantó de golpe. Su equipo de guardaespaldas y su asistente personal se movieron con rapidez, abriéndose paso entre la prensa hasta escoltarla al coche que la esperaba y que enseguida se alejó del lugar. Apagué la tele con el mando y el salón quedó sumido en una oscuridad inquietante, rota solo por el resplandor frío y débil de una lámpara de pie en la esquina. Fue entonces cuando lo oí, un sollozo ahogado, casi imperceptible. Me giré y vi a mi pequeño Sam de pie en la sombra, inmóvil, con la cara cubierta de lágrimas y una expresión dolorosa que mezclaba tristeza y desconcierto. Sam, susurré, corriendo hacia él y cogiéndolo en brazos. ¿Por qué no estás en la cama? Se suponía que tenías que estar durmiendo. Enterró su carita empapada en mi pecho, su vocecita amortiguada por mi camisa. Papi, dijo entre pucheros, ¿por qué mamá ha dicho en la tele que no tiene un hijo? Si no tiene un hijo, entonces ¿qué soy yo? Su pregunta fue como un puñetazo directo al corazón. Victoria era una mujer severa y reservada. Amaba a Sam a su manera, distante, pero su tiempo en casa era escaso, y sus sonrisas, aún más. Sam la admiraba y la temía al mismo tiempo, lo que le hacía más sensible y perceptivo que otros niños de su edad. Al ver cómo nuevas lágrimas recorrían sus mejillas, la última chispa de insistencia que había mantenido durante tantos años se esfumó. Le sequé con ternura las lágrimas. Sam, ¿quieres irte de aquí con papá? ¿A dónde iremos? Preguntó con voz bajita. ¿Volveremos a casa? Lo miré y conseguí esbozar una leve sonrisa. No, no volveremos. Esta no es nuestra casa, pequeño. Lo miré a los ojos, hablando con dulzura y sinceridad. Esta es la casa de Victoria. Nosotros hemos sido huéspedes durante mucho tiempo, y ya le hemos causado suficientes problemas. Es hora de irnos a nuestro propio hogar.
Pareció asimilarlo, su mente intentando entender el gran cambio que se avecinaba. Asintió despacio. Vale, papi. Iré donde tú vayas. Buen chico, le dije, llevándolo de vuelta a su habitación. Lo arropé y le di un beso en la mejilla. Ahora duerme. Papá se quedará aquí contigo. Cuando empezó a respirar con el ritmo pausado del sueño, mis ojos se posaron en el portarretratos de su mesilla. Era la única foto familiar que teníamos. En ella, Victoria aparecía sentada, erguida, con su expresión distante de siempre. Yo sostenía a Sam, de 1 año, con una tímida y feliz sonrisa, inclinado ligeramente hacia ella. Pero ella no se inclinaba hacia mí. Al sacar la foto de la habitación en silencio y, más tarde, cortarla por la mitad con unas tijeras, me golpeó una extraña claridad. El pequeño e imperceptible espacio entre nuestros cuerpos en esa imagen siempre había estado ahí, como una premonición del día de hoy, haciendo que separarnos fuera demasiado fácil. Una semana después, Victoria volvió de su viaje de negocios. Eran más de las 10 de la noche cuando su coche entró en el garaje. Antes, Sam y yo estaríamos despiertos esperándola, sin importar la hora. Pero aquella noche, Sam ya estaba bañado y dormía profundamente en su cama. Yo no estaba en el dormitorio principal del 3er piso. Había trasladado mis cosas a una habitación de invitados en el 2. Cuando escuché el motor de su coche apagarse, me encontraba en el pequeño balcón del cuarto, mirando fijamente el mensaje que había recibido 6 días atrás. La imagen del certificado de esterilización aún me hacía arder los ojos. Leo, mientras tú quieras, solo asiente. Trataré a Sam como a mi propio hijo. Será mi único hijo. Mi único hijo. Me quedé mirando esas palabras hasta que la pantalla se apagó. Hasta que oí los pasos de Victoria subiendo la escalera principal. Hasta que se detuvieron justo frente a mi puerta. Llamó con firmeza. Leo, abre la puerta. Me limpié las nuevas lágrimas del rostro y escondí el móvil bajo la almohada. Ya estoy dormido, contesté con voz tensa. ¿Podemos hablar mañana? Pero antes de que terminara, la puerta se abrió desde fuera. Me quedé paralizado un instante, pero luego la realidad me golpeó de nuevo. Esta era la casa de Victoria, su propiedad. Por supuesto que tenía llave. Por supuesto que tenía el control total. ¿Por qué te has mudado a la habitación de invitados?, preguntó, con un tono de evidente molestia que sonaba más frío que nunca. Me incorporé lentamente en la cama, mirándola. El cansancio del vuelo se notaba en su rostro. Se llevó los dedos a las sienes al hablar, con la voz ligeramente apagada. Ignoré deliberadamente el atisbo de compasión que sentí en el pecho y aparté la mirada. No me he sentido bien estos últimos días. No quería contagiarte, dije. No me importa. Muévete, ordenó ella. Al no hacerlo, frunció el ceño. Leo, quiero dormir. Tú también deberías descansar. Pero no se fue. En lugar de eso, se acercó a la cama, se inclinó y me recogió entre sus brazos. 1 semana es mucho tiempo. ¿No me echabas de menos?, susurró mientras se acercaba para besarme. Giré la cara y sus labios rozaron mi mejilla. Se quedó paralizada, sorprendida, y una sombra de fastidio cruzó su rostro. Leo, ¿qué te pasa? Durante 4 años, nunca la había rechazado. Sus necesidades físicas eran intensas, y salvo por las pocas veces que yo estaba enfermo o ella de viaje, teníamos intimidad casi todas las noches. Si se ausentaba 1 semana, al volver no me dejaba dormir. Siempre estuve dispuesto, incluso feliz, porque sentía que era el único momento en que realmente me deseaba. Siempre tuve miedo de enfadarla. Pero, en el fondo, había una parte de mí que casi lo buscaba, porque su enfado sacaba un lado suyo más apasionado en la cama. Una vez discutimos fuerte y me fui a casa de mi amigo Mark durante 1 semana. Victoria voló a otra ciudad para traerme de vuelta. Aquella noche, en la suite del hotel, la rabia en sus ojos fue como un afrodisíaco. Me gustaba saber que podía hacerla perder el control. Pero ahora no sentía nada.
Mi corazón y mi cuerpo eran un mar muerto. Me separé suavemente de su abrazo. Victoria, terminemos con esto, dije con calma, aunque las palabras me parecían ridículas. Teníamos un hijo juntos, y yo hablaba de una ruptura cuando ni siquiera había un matrimonio que disolver, solo un acuerdo privado. Su expresión cambió del fastidio a una sorpresa fría y calculadora. ¿Esto es por aclarar los rumores del matrimonio en los medios?, preguntó. Quise gritarle que era por mucho más que eso. Podía convencerme de que aquella rueda de prensa fue una estrategia empresarial, algo que debía soportar. Pero negó la existencia de nuestro hijo. No podía sacar de mi mente la imagen de su carita arrugada y triste. No podía aceptarlo. Sabes que eso fue solo para la prensa, dijo con frialdad, como si explicara un informe financiero. Estoy muy ocupada ahora, Leo. No tengo tiempo para tranquilizarte por estas tonterías. Intenté mantenerme sereno, pero mi mano, oculta a un lado, temblaba. Me ardían los ojos, pero luché contra las lágrimas. No tienes que tranquilizarme. Lo digo en serio. Podemos anular el acuerdo. Solo quiero la custodia de Sam. Una chispa de desprecio asomó en sus ojos. Estás usando a nuestro hijo para forzarme. Para que reconozca públicamente tu identidad y la suya. No va a ocurrir. Ni ahora ni en los próximos años, afirmó, cortándome de golpe. Me miró desde arriba, con desdén, como si yo fuera un problema menor que podía resolver con facilidad. Sentí como el frío de la habitación se me metía en los huesos. Antes de estar con ella, la abuela me lo advirtió suavemente. Pero yo era joven y valiente. ¿Qué importaba que Victoria Dance fuera fría y dura como el granito? Creía que mi amor podría ablandarla, que mi calidez la derretiría. Pero ahora, lo único que quería era ser libre. Ser como el agua, que busca su propio camino, no quedarme atrapado y congelado bajo el techo de otra persona el resto de mi vida. Piénsalo esta noche, dijo finalmente al irse. Cuando lo tengas claro, vuelve a colocar tus cosas. Cerró la puerta con más fuerza de la habitual, una rara grieta en su fachada imperturbable. Me tapé hasta la barbilla y cerré los ojos. En unos días, la abuela volvería de su viaje. Ella fue quien negoció el acuerdo entre Victoria y yo. Si me daba su bendición, podría llevarme a Sam y marcharme. La familia Vance valoraba mucho su linaje, pero aún más el estatus y el poder. El padre de Victoria nunca me tuvo aprecio, ni a mí ni a Sam. Tenía en mente un yerno más apropiado. Mi marcha sería probablemente un alivio para él. Al día siguiente, su padre apareció sin avisar. Hizo algunas preguntas superficiales sobre Sam antes de ir al grano. ¿Viste la rueda de prensa de Victoria, verdad? Asentí. Él sonrió, claramente satisfecho. Nunca pensé que Victoria se lo tomaría tan en serio. Esos rumores llevan años circulando y nunca se molestó en aclararlos. Pero en cuanto supo que Julian se había divorciado, se apresuró a desmentir lo vuestro, soltó una risita que me puso los nervios de punta. No creí que llegara a negar a Sam también. Pero claro, está colada por Julian desde que eran adolescentes. Me quedé en silencio, con un zumbido en los oídos. Tenía razón. Nunca se había molestado en desmentir otros rumores, pero esta vez era distinto. Yo sabía quién era Julian, claro. Era uno de los hombres que su familia consideraba ideal para ella, pero se había casado con otra hacía años. Nunca pensé realmente que pudieran acabar juntos. Pero por lo visto, Victoria nunca lo había olvidado. Solo aceptó la propuesta de mi abuela, nuestro acuerdo, porque el hombre que realmente quería no estaba disponible. Leo, dijo su padre, dándome palmaditas falsas en la mano, eres listo. Quizás tú puedas aguantar esta situación. ¿Pero quieres que Sam pase toda su vida en las sombras? Se marchó poco después, dejando la casa en un silencio profundo. Afuera, el viento levantó las últimas flores marchitas del jardín. Se las llevó sin dejar rastro. Saqué el móvil y leí una vez más el mensaje de Clara: cuando estés listo, Leo, Sam puede ser mi único hijo. Punto.
Las lágrimas por fin brotaron libremente mientras escribía mi respuesta. No iba a esperar a que volviera la abuela. Tenía que salir de la casa de los Vance ya. Empecé a hacer las maletas, cogiendo mis cosas y las de Sam, preparándome para irme para siempre. El personal de la casa me observaba, inquieto y confundido, hasta que uno de ellos se escabulló en silencio para llamar a Victoria. Cuando su coche derrapó en la entrada, el conductor del coche de alquiler que había llamado estaba metiendo mi última maleta en el maletero. El vuelo de Clara aterrizaría en 3 horas. Venía a llevarse a Sam y a mí lejos de esta ciudad, lejos de esta vida. Perdí a mi madre cuando era niño, así que sé bien lo duro que es para un pequeño crecer sin el amor y la protección de una madre. Vi a Victoria salir del coche, su rostro una máscara de hielo contra el cielo que oscurecía. La mirada que me dirigió no contenía ni una pizca de calidez, solo una furia gélida. Sam pareció percibir la tensión y se aferró a mi cuello con fuerza, asustado. Le besé la cabeza para tranquilizarle y le pedí a una de las empleadas que lo llevara dentro a jugar unos minutos. Cuando Sam desapareció de vista, Victoria se acercó a mí con paso firme, el ceño fruncido de puro fastidio. Leo, empezó ella con voz baja y peligrosa, ¿he sido demasiado indulgente contigo todos estos años? Solté una risa suave, sin humor. Lo has sido, respondí con sinceridad. Nos cuidaste, y te lo agradezco, salvo por ese pequeño detalle de no amarme ni reconocer a nuestro hijo. Deberías pensarlo muy bien, advirtió. Sin el apellido Vance, tú y Sam no sois nada. ¿Y qué somos si seguimos con los Vance? Repliqué. ¿Qué más quieres, Leo? Aparte de un título, que no te he dado. Era cierto, me había dado 4 años de su vida. En todo ese tiempo, no había estado con ningún otro hombre. Incluso teníamos un hijo precioso. Dentro de esta mansión, el personal me llamaba el joven señor consorte. Pero fuera, para la élite de la ciudad, no era más que un hazmerreír, y mi hijo, un secreto ilegítimo. No quiero nada, dije en voz baja. Solo quiero irme. Quiero llevarme a mi hijo y marcharme. Leo, solo lo diré una vez, añadió ella, con un tono aún más duro, una severidad que jamás le había oído. Sube tus cosas y las de tu hijo ahora mismo, y fingiré que nada de esto ha pasado. ¿Y si digo que no? Pregunté. Me miró fijamente, sin pestañear. Pones un pie fuera de esa puerta y no volverás a ser bienvenido jamás. Justo cuando terminó de hablar, sonó su móvil. Al mirar la pantalla, los rasgos tensos de su rostro se suavizaron casi imperceptiblemente. Se alejó para contestar con una voz distinta, más suave, no te preocupes, voy de camino. Envíame la dirección. Estaré allí en 20 minutos. Colgó y se dirigió al coche, pero tras unos pasos pareció recordar que yo seguía allí. Se giró y dio órdenes a las criadas, colocad sus cosas donde deben estar. Quiero que todo esté como siempre cuando vuelva esta noche. Luego me miró de nuevo, y esta noche dormirás en el dormitorio principal. No quiero volver a encontrarte en la habitación de invitados. No esperó mi respuesta, dando por hecho que mi silencio era aceptación. Sin decir nada más, se subió al coche y se marchó. El personal me miraba con preocupación. Señor, por favor, entre, nosotros nos ocupamos del equipaje, suplicó uno de ellos, empezando a descargar mis maletas, pero los detuve. No hace falta. Nos vamos ahora mismo. Me miraban con auténtica inquietud. Siempre había sido amable y accesible, y me tenían un respeto real. Pero señor, dijo la jefa de servicio, cuando la señora Vance vuelva solo decidle, tal como ella dijo, que Sam y yo no volveremos a pisar esta casa. Bajé la mirada, ocultando las lágrimas que me llenaban los ojos. Pero ya sabéis cómo es su carácter, susurró otra criada. Es tan decidida. Si os vais de verdad, ¿qué pasará? Y el joven amo al fin y al cabo, es un Vance. Sé lo terca que es, respondí con una sonrisa débil. Precisamente por eso tengo que irme ahora. Es mi mejor oportunidad.
Sus palabras llenas de ira, su ultimátum, y su evidente prisa por ir a ver a otra persona, todo eso me dio la oportunidad que necesitaba. De otro modo, sacar a Sam de su influencia habría sido casi imposible. Victoria Vance era una mujer poderosa que solo soltaba lo que quería soltar. Todos vemos que os quiere, a usted y al joven amo, insistió la criada. Siempre que vuelve de viaje, lo primero que pregunta es ¿dónde estáis? No pude evitar soltar una risita triste. Victoria era una mujer orgullosa y segura de sí misma. Actuaba según sus deseos, pero no era promiscua. Al contrario, era increíblemente selectiva. Por eso solo había estado conmigo todos estos años, era limpio, conocía mi pasado, le resultaba conveniente. Su pregunta al volver a casa siempre era por mi paradero, pero no por cariño, sino por necesidad física. Gracias por vuestra amabilidad, dije en voz baja, pero ya no me importa. Sin decir nada más, tomé a mi hijo en brazos. Cuidaos todos. Mientras la noche caía por completo, caminé hacia el coche que nos esperaba sin una pizca de vacilación. Al ver mi determinación, nadie trató de detenerme. Ya dentro, Sam me susurró al oído, «Papá, ¿eso significa que ya no tendré mamá?» Besé su mejilla suave. «Victoria no es tu mamá, cariño. Pero no te preocupes, algún día tendrás una mamá que te quiera más que a nada en el mundo». El motor del coche rugió al encenderse. Sam pegó la cara a la ventana, viendo cómo la gran mansión que había sido su único hogar se alejaba poco a poco. Fue el lugar donde nació, una jaula dorada donde estuvo protegido y oculto por culpa de quien era su madre. Esas paredes guardaban tantos recuerdos, tanto alegres como dolorosos. ¿La vas a echar de menos, Sam? Le pregunté suavemente, con el corazón encogido por una mezcla compleja de pena y alivio. Sam negó con la cabeza. Estaba pensando, dijo, que no puedo llevarme mi columpio ni mi pony. Te compraremos otro columpio y otro pony, le prometí. Se apartó de la ventana y se acurrucó en mis brazos. Mamá no me quiere, dijo con voz baja pero firme, así que yo tampoco la quiero a ella. Eso es, murmuré, abrazándole con fuerza. Ella no es mamá. Es la tía Victoria. En silencio, limpié una lágrima que me resbalaba por la sien. La enorme finca desapareció por fin de nuestra vista y seguimos conduciendo hacia la noche. Mientras tanto, Julian salió de la sala privada, con ropa limpia pero aún visiblemente afectado. No se despegaba del lado de Victoria, como si temiera quedarse solo. Ya está todo bien, le dijo ella con voz suave, al ver su rostro pálido. Esa gente se ha ido. No volverán a molestarte. Claro, Julian apretó aún más su manga. Victoria, volverán. Esta noche había mucha gente, y aún así se atrevieron a entrar para humillarme. Su voz se quebró y empezó a sollozar. Me odian. Nunca me dejarán en paz. Sujetaba su manga con tanta fuerza que la arrugó, y un delicado broche a medida que llevaba se soltó y cayó en un charco de vino derramado en el suelo. Victoria frunció el ceño, molesta de repente. Apartó su mano y se agachó a recogerlo, pero Julian la sujetó del brazo. Ahora está sucio, dijo. Tampoco valía tanto. Te compraré otro. Ella dudó un momento antes de soltarle con más firmeza esta vez. Recogió el broche manchado, lo envolvió cuidadosamente en un pañuelo limpio y se lo entregó a su asistente. Mándalo a limpiar. Julian, con los ojos aún llenos de lágrimas, pareció quedarse aturdido un instante. Luego esbozó una sonrisa agridulce. ¿Lo valoras tanto? ¿Era un regalo de alguien importante? ¿De ese hombre, Leo? Victoria no respondió. Solo miró su reloj. Se hacía tarde y quería irse a casa. Haré que mi chofer te lleve a casa para que descanses. Victoria, han pasado años, suplicó Julian. ¿No podemos simplemente pasar el rato esta noche? Es tan raro que todos nuestros viejos amigos estemos juntos, dijo uno, y los demás del grupo se unieron a la petición. Sí, Victoria, estamos todos aquí. Vamos a divertirnos. Ella no respondió. Sus pensamientos se habían desviado de pronto hacia Leo.
Últimamente estaban distanciados, durmiendo en habitaciones separadas. Llevaban 4 años juntos y su hijo ya tenía 3, pero solo ahora empezaba a descubrir ese lado terco y desafiante de él, algo que la desconcertaba. La paz y estabilidad de su vida doméstica, la única parte de su mundo que no necesitaba gestionar, se tambaleaba, y eso ya empezaba a afectar su estado de ánimo. Incluso se le había escapado un pequeño error en el trabajo, algo muy poco común en ella. No podía seguir así, pensó. Había sido demasiado indulgente con Leo a lo largo de los años, y eso le había dado alas para filtrar información a la prensa a sus espaldas, intentando forzarla a reconocer públicamente su relación y a Sam. Había decidido ignorarlo por un tiempo, dejar que reflexionara sobre su osadía. Julian la hizo sentarse de nuevo, y sus amigos le rellenaron la copa con entusiasmo. Victoria no estaba de humor, pero bebió con ellos igualmente, y tras varias rondas, empezó a notar el cosquilleo del alcohol. Julian le pasó un vaso de agua tibia con miel. ¿Dolor de cabeza?, preguntó en voz baja. Bebe esto, te sentirás mejor. Ella lo miró. El tiempo lo había transformado, de un chico inmaduro a un hombre hecho y derecho. Pero ahora, al mirarlo, no sentía ni rastro de su antigua atracción. En su mente, la imagen de Julian se superponía con otro rostro, el del hombre que siempre parecía alterar el orden de su vida. Victoria empujó la silla hacia atrás y se levantó. Es tarde, mañana tengo una reunión temprano. Seguid vosotros, ya os invitaré la próxima vez. Quédate a dormir, ya tenemos una habitación preparada, sugirió alguien. Victoria se puso el abrigo. No me gusta dormir fuera, respondió. Y era cierto, por muy tarde que fuera, siempre regresaba a casa. Y si alguna vez tenía que quedarse fuera, elegía un hotel cerca de su hogar. Julian apretó los labios, a punto de echarse a llorar otra vez. Victoria, ¿es que no quieres estar cerca de mí? No pienses demasiado. Tú me ayudaste a aclarar los rumores, eso me hizo muy feliz, dijo él con la voz entrecortada. Pero ahora parece que ya no te molesta tanto su presencia. Victoria lo miró con el gesto endurecido. No me gusta que la gente hable de mi familia ni de mi vida privada. ¿Entonces te gusta aunque sea un poco? Ella le respondió con voz gélida. ¿De verdad crees que soy una persona que se pierde en relaciones románticas? Su vida era una estrategia cuidadosamente planificada, su carrera, sus finanzas, incluso su matrimonio y sentimientos formaban parte de su plan maestro. Claro que había variables inesperadas. Acabó con un hombre con el que nunca imaginó estar, pero se adaptó rápido, integrándolo a él y a su hijo en su mundo. Pero todo, incluso ellos, tenía que servir a su carrera. Habría sido igual aunque se hubiera casado con Julian. Se frotó las sienes doloridas, esquivó a Julian y salió del salón. Últimamente, sus emociones se dejaban llevar demasiado por Leo. Antes de él, su vida era solo trabajo. No había espacio para nada más. Al llegar a la finca, como siempre, solo salieron los sirvientes a recibirla. Resistió la tentación de preguntar por Leo, entregó el abrigo a una criada y subió directamente. Primero fue a la habitación de invitados del segundo piso. Al abrir la puerta y verla vacía, sintió alivio. Su enfado empezó a disiparse. Parecía que por fin había hecho caso y regresado al dormitorio principal. Si pensaba comportarse, quizá ella se planteara incluso cambiar su acuerdo privado por un certificado de matrimonio. Animada por esa idea, subió al tercer piso. La puerta del dormitorio principal estaba cerrada. La empujó, se encendieron las luces automáticas y revelaron la cama perfectamente hecha pero vacía. Victoria se quedó paralizada en el umbral, su rostro se fue endureciendo hasta convertirse en una máscara fría. Unos segundos después, caminó por el pasillo hasta el ala infantil. La cama de Sam también estaba vacía. Entró lentamente a la habitación de su hijo. Todo estaba en su sitio, salvo un detalle, el marco de fotos de la mesilla había desaparecido. Lo recordó claramente, siempre estaba allí. Abrió el cajón de la mesilla y encontró media fotografía boca abajo, claramente recortada.
Se le encogió el estómago al cogerla. Tal como sospechaba, en la foto que antes mostraba a 3 personas ahora solo quedaba una, ella. Leo y Sam habían sido cortados con precisión. Apretó el trozo de papel entre los dedos, con una vena palpitándole en la sien. Tras unos instantes, salió de la habitación con paso firme. Si él había decidido irse, ya no era asunto suyo. Si algún día quería volver, la puerta por la que salió sería casi imposible de abrir. Era tarde, y Sam dormía plácidamente en la habitación contigua de la suite del hotel. El hotel pertenecía a la familia Reed, y este ático, donde Clara solía quedarse cuando venía a la ciudad, llevaba años vacío, aunque lo limpiaban a diario y siempre había flores frescas. Cuando sonó el timbre, me desperté sobresaltado del leve sueño en el sofá. Sabía que era ella, pero una oleada de nervios me recorrió el cuerpo. Llevábamos 4 años sin vernos. Ella había estado al otro lado del mundo y yo atrapado en la jaula dorada de los Vance. Jamás imaginé que haría algo tan drástico después de la rueda de prensa de Victoria. Clara era la única hija de los Reed, su heredera. Sentía el corazón como una piedra. Al abrir la puerta, se me llenaron los ojos de lágrimas. Clara estaba en el pasillo, con aspecto cansado tras un largo vuelo, un abrigo colgado del brazo, vestida de forma sencilla y elegante, alta y delgada. En estos años había adelgazado, y su aura entera era distinta. Le susurré, con la voz quebrada. Ella se acercó y me abrazó con fuerza. Leo murmuró también emocionada. Me estrechó entre sus brazos hasta dejarme sin aliento, y luego, de repente, me soltó. Me sostuvo el rostro entre las manos y me secó las lágrimas con los pulgares. Ya está, no llores más. Estoy aquí. Todo va a ir bien. ¿Por qué te hiciste esa operación? Pregunté, con la voz temblorosa. ¿Y tu tío, tus padres? Clara cerró la puerta y se apoyó en ella, mirándome con ternura. ¿Solo te preocupas por ellos? Claro que me preocupas tú más que nadie, dije, con el corazón encogido al ver su rostro cansado y delgado. Hasta una operación menor tiene riesgos. Eres su único hijo. Ni siquiera estás casado. No tienes hijos. ¿Y si te hubiera pasado algo? ¿Preocuparse por qué? Preguntó Clara, tomando mi mano mientras sus ojos caían de pronto sobre mi dedo anular. En mis recuerdos, sus ojos siempre reían, pero ahora estaban ensombrecidos por algo que no supe identificar. Me di cuenta de golpe de que seguía llevando la sencilla alianza de boda que me había dado Victoria. La había llevado durante 4 años, y se había vuelto tan parte de mí que me había olvidado por completo de quitármela. ¿Preocupada de que me pasara algo? Continuó ella, con una leve sonrisa burlona en los labios. ¿O preocupada de que no pudiera tener hijos? Su mano apretó la mía con más fuerza. Clara, susurré, sorprendido por su intensidad. La Clara que recordaba no era así. Leo, no me llames así, dijo con suavidad. No quiero ser tu hermana. Levantó mi mano hasta su mejilla. Nunca quise ser tu hermana. No estábamos unidos por la sangre, solo por una amistad de toda la vida entre nuestras familias. Antes de que mi abuelo muriera, nuestras familias eran muy cercanas. Pero tras su muerte, mi padre enfermó y nuestra fortuna se vino abajo. Mi abuela me acogió y perdimos el contacto con los Reed. Pero Clara nunca dejó de escribirme. Volaba para verme siempre que podía, hasta que sus padres la enviaron al extranjero a estudiar. Mi abuela insinuó que los Reed le habían buscado un prometido adecuado allí. Para entonces yo ya era un joven y comprendí que no podía seguir aferrándome a ella como un niño. Sentía por ella un enamoramiento vago y no correspondido, pero no soportaba la presión de los adultos, así que tomé la dolorosa decisión de cortar todo contacto. Más tarde, tanto mi padre como mi abuela fallecieron. Como último acto de cariño, mi abuela usó sus contactos de toda la vida para encomendarme a la familia Vance. Vivir con ellos durante mis años formativos hizo inevitable que me enamorara de Victoria, tan firme, atractiva y poderosa. Abuela, muy sentimental, lo había planeado todo. Recuerdo aún el día que Victoria aceptó.
Mi corazón latía con fuerza y me ardía la cara de una felicidad tímida y eufórica. 4 años pasaron en un suspiro. Al final, intentar aferrarse a algo que nunca fue realmente tuyo solo conduce a un callejón sin salida. Mientras nuevas lágrimas asomaban en mis ojos, Clara alzó de repente la cabeza y las besó con suavidad. Leo, casémonos, susurró. A partir de ahora, Sam será mi único hijo. Todo lo que Victoria no quiera o no reconozca, yo, Clara Reed, sí. La miré a los ojos, que brillaban como cristal fundido, y sentí que la cara me ardía. El corazón me latía con fuerza, pero con ritmo constante. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una extraña paz. Volvieron a mis recuerdos lejanos de mi infancia, quedarme dormido sobre su espalda, lanzarme a sus brazos con los ojos cerrados, confiando plenamente en ella. Y también el recuerdo de una noche de tormenta, cuando se quedó horas bajo la lluvia frente a la casa de mi abuela, mientras mi orgullo infantil me impedía abrirle la puerta. Clara, por favor, dame algo de tiempo, suplicé. Al menos hasta que pueda arreglar todo lo relacionado con la memoria de mi abuela, con los Vance. Sam sigue siendo técnicamente parte de su familia. Si voy a pedir la custodia completa, necesito hacerlo bien. Vale, dijo sin dudar. Por mucho que tarde, puedo esperar. Unos días después, los medios ardían con fotos de Victoria cenando en privado con Julian. Los paparazzi los habían captado justo cuando él reía y se inclinaba hacia ella con complicidad. El ángulo y la luz hacían que parecieran una pareja romántica, y las redes sociales estallaron, especialmente después de que ella negara públicamente cualquier relación. Mi móvil no dejaba de vibrar con llamadas y mensajes, pero no contesté ninguno. Tras dejar a Sam en su nuevo jardín de infancia, fui al centro comercial. Clara nos había comprado regalos caros y preciosos, y quería devolvérselo con un detalle. Justo cuando estaba por entrar en una boutique de lujo, me crucé con Ethan, el hermano menor de Victoria, y un grupo de sus amigos. Asentí brevemente e intenté seguir de largo, pero Ethan se interpuso. Leo, dijo con una sonrisa arrogante que jamás habría mostrado si su hermana estuviera presente. ¿Has visto las noticias? Alzó la barbilla sin borrar su sonrisa. ¿No crees que hacen buena pareja, mi hermana y Julian? Sí, respondí con calma. Hacen buena pareja. Ethan se quedó desconcertado. En el pasado, cuando se burlaba de mí a escondidas de Victoria, yo me retiraba y lloraba frustrado. Claramente esperaba la misma reacción ahora. ¿Algo más? Pregunté. ¿No estás preocupado? Insistió. Si mi hermana vuelve con Julian, ¿de verdad crees que tú y Sam tenéis cabida en la familia Vance? ¿No estás celoso? Lo miré tranquilo. En realidad, nunca hubo un lugar para Sam ni para mí con los Vance, ¿no? Vaya, al menos sabes cuál es tu sitio, soltó Ethan con desdén, aunque con menos convicción que antes. Lo ignoré y entré en la tienda. Ya había estado allí antes y reconocí a una de las dependientas. Le dije que buscaba broches y enseguida me enseñó los últimos diseños. Eran de la misma marca que solía comprarle a Victoria. Verlos me trajo fugazmente un recuerdo. El día en que negó cruelmente a nuestro hijo en la televisión nacional, llevaba uno de los broches que yo le había regalado. ¿Sintió al menos un atisbo de culpa? Aparté rápidamente ese pensamiento. Déjame ver estos, dije, señalando otra vitrina. El estilo de Clara era el completo opuesto al de Victoria. Elegí 2 piezas con un diseño artístico y atrevido y pedí que me las envolvieran. Solo después de pagar me di cuenta de que había usado la tarjeta adicional que Victoria me había dado para mis gastos. Durante 4 años, se había metido en cada rincón de mi vida. Pero si iba a cortar de raíz, tenía que hacerlo bien. Tras algunas gestiones, anularon la compra y volví a pagar con mi propia tarjeta de débito. Luego, de pie frente a la tienda, entré en la app del banco y desvinculé todas sus tarjetas de mis cuentas. Al salir del centro comercial, sonó mi móvil. Era Victoria. Dudé un momento antes de contestar. ¿Compraste algo y luego lo devolviste? Preguntó directamente.
Usé la tarjeta equivocada, respondí con sinceridad. Ya la cambié. Hubo un breve silencio al otro lado. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave. Esa tarjeta era para que la usaras tú. Ya no. Leo, ¿cuánto más vas a seguir así? Sonreí con cansancio. No te guardo rencor, Victoria. Me fui de la casa de los Vance. Se acabó. ¿Estás seguro? Sí. La llamada se cortó de golpe. Me quedé quieto un momento, luego abrí mi agenda, bloqueé su número y lo eliminé. Ya en el hotel, bañé a Sam y lo arropé en la cama. Después, cogí los regalos que había comprado para Clara y me dirigí a su suite. La puerta estaba entreabierta y, justo cuando iba a llamar, la oí hablar en voz baja. Dr. Chen, ¿cuándo mejorará esto? Tendré siempre esta barrera psicológica hacia la intimidad. Me quedé helado, la bolsa de regalos resbaló de mi mano y cayó en silencio sobre la alfombra. Un momento después, Clara dijo, Leo, lo has oído todo, ¿verdad? Clara, dije al entrar, he investigado sobre ese tipo de cirugía. No debería tener efectos secundarios así. Ella estaba completamente tranquila. Siempre hay excepciones, Leo. Tal vez yo sea la desafortunada. Las lágrimas me recorrían la cara. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué dijo el médico? Aún no hay respuestas claras. Solo dijo que debería intentarlo con alguien en quien confíe por completo. Bajé la mirada, presionando los labios con fuerza, pero Clara no parecía nada afectada. No le des tantas vueltas. No es tan grave. ¿Cómo puedes decir eso? Es algo importante. He vivido sin pareja antes. Sé arreglármelas. Pero de repente se acercó. Leo, si te preocupa tu felicidad futura, me alegra. Pero si es por otra razón, me da igual. Siempre he sido así, fría y egoísta. Nada me importa, salvo tú. Me acarició la cara con suavidad. No me tengas lástima. Tras decirlo, cogió un abrigo ligero y dijo que necesitaba aire. Quédate con Sam. No tardo. Cuando se fue, me dejé caer en el sofá, con la mente revuelta. Si lo que dijo por teléfono era cierto, si realmente iba a tener problemas con la intimidad para siempre. Me mordí el labio y sentí como una determinación firme se apoderaba de mí, entonces me casaría con ella. No podía soportar la idea de que alguien pudiera rechazarla por un sacrificio que había hecho por mí. Fui a ver a la abuela de Victoria. Ya que has tomado tu decisión, dijo con voz resignada, no te pondré las cosas difíciles. No sería justo incomodar al nieto de alguien que nos ayudó. Al final, Victoria cometió un error y os hizo daño a ti y a Sam. Negó con la cabeza, los ojos llenos de lágrimas. Fue una buena mujer, y es una pena que todo terminara así. Tu bondad conmigo ha superado con creces cualquier deuda que tuviera con mi abuela, dije tragando saliva. Gracias por cuidarme todos estos años. Ya no podré seguir haciéndolo. Cuídate mucho. Acuérdate de traer a Sam a verme de vez en cuando, me pidió. Lo haré. Y si alguna vez tienes problemas, dímelo. Después de todo, Sam es parte de la familia Vance. No lo vamos a ignorar. Lo haré, abuela. Venga, vete ya, dijo, y un asistente me acompañó hasta el coche. Mientras nos alejábamos por última vez de la finca de los Vance, cruzamos con el coche de Victoria, que venía en dirección contraria. Frenó de golpe y bajó, pero no le pedí al conductor que se detuviera. Ya no teníamos ningún lazo legal. Romper fue, al final, sorprendentemente sencillo. Ni siquiera hacía falta vernos o decir una palabra más. A la luz pálida del final del otoño, Victoria se quedó parada al borde de la carretera, solo con una blusa fina y un pantalón, mirando cómo mi coche se alejaba. Se quedó ahí muchísimo tiempo. Clara no estaba en el vestíbulo del hotel. Subí y volví a mi suite, pero no había señales de Sam. Iba a llamar a la puerta de Clara cuando ésta se abrió de golpe. Su mano salió, me agarró de la muñeca y me arrastró hacia adentro. Clara,
¿dónde está Sam? ¿Y por qué estás tan caliente? Intenté tocarle la frente, pero ella me empujó hacia la cama. Tenía el rostro sudado y los ojos rojos como el fuego. No te preocupes, Sam está en casa de mis padres, dijo con voz ronca. Leo, hoy tomé un tranquilizante. Su frente ardiente se apoyó contra mi mejilla, mi cuello. Quemaba como lava. Esto me hace sentir tan rara. Leo. Sus labios secos y ardientes buscaron los míos, torpes, sin saber bien cómo seguir. Fuera lo que había tomado, estaba haciendo efecto. El sudor le empapaba la piel. Clara, conseguí decir, pero aprovechó para besarme más profundamente. Me tenía las manos sujetas contra la cama, repitiendo mi nombre una y otra vez, hasta que noté algo salado. No supe si era su sudor o mis propias lágrimas. Leo, dijo de repente, apartándose y mirándome con los ojos encendidos, las pupilas reflejando una miniatura de mí. Puedes gritarme o pegarme, lo que quieras, murmuró con voz rota, intentando apartarse. Mi cuerpo, tenso, empezó a relajarse poco a poco. Cerré los ojos bajo su mirada febril y rodeé su cuello con la mano. Clara, susurré, llamándola como cuando éramos niños. Ella se conmovió visiblemente y volvió a besarme con fuerza. Clara, no tengas miedo, murmuré contra sus labios. Déjamelo a mí, ¿vale? La estrella de 6 puntas del puño de mi camisa oscura brillaba levemente en la penumbra, como una línea de luz bajando desde la comisura de mi ojo hasta el pecho y más allá. Leo, murmuró Clara, sus ojos ardiendo como un océano dispuesto a tragarnos vivos. Destellos blancos me nublaban la vista. Más tarde, me miró con un poco de timidez. Entonces, ¿cuántas tazas tranquilizantes tomaste exactamente? Solo una, admitió. En realidad, no había tomado nada. Se había dado varias duchas frías para provocarse fiebre. Pero ese secreto no se lo contaría a nadie. No te creo. No vuelvas a jugar con eso. Prefiero que vayas despacio. Pero Leo, creo que aún no se me ha pasado el efecto. Sigo incómoda, gimió con tono travieso. Y si no me dejas tomar medicina en el futuro, seguro que volveré a fallar. Así que tienes que dejarme desquitarme esta vez. Mi corazón se ablandó y la atraje de nuevo hacia mí. Leo, me preguntó al rato, ¿la medicina te hace sentir bien? Asentí vagamente, con la mente en blanco. Sí. Mejor que con ella. Sí. Me sentía flotar. Yo también lo creo, susurró con un tono de triunfo en la voz. Ella ya casi tiene 30. A esa edad no pueden seguir el ritmo no como yo. Se quedó callada, y yo estaba demasiado perdido en el momento como para preguntarle qué quería decir. En el punto álgido de todo, me susurró al oído, vamos a sacar el certificado de matrimonio mañana, a primera hora. Vale. No había pensado en aceptar tan rápido, pero cada vez que dudaba, ella empezaba a cerrarse, y al final solo podía sentir, con la voz ahogada por la emoción. A la mañana siguiente, Victoria se enteró de la noticia por Isen. Había pasado la noche en vela en la antigua casa familiar, y justo cuando amanecía, logró quedarse dormida, sintiéndose más hundida que nunca. Jamás imaginó que Leo realmente se atrevería a llevarse a Sam. Se había saltado completamente su consentimiento, fue directo a su abuela, y ésta, increíblemente, le concedió la custodia total. Pero lo que más la sorprendió fue descubrir que la filtración a los medios no venía de Leo, sino de su propio padre, que en un arrebato de orgullo le soltó el secreto a Isen. Había estado tan decepcionada con Leo, tan rápida para juzgarle y castigarle, y se había equivocado por completo. En ese instante de lucidez, Victoria sintió una punzada de pánico, una sensación extraña y fugaz que enseguida reprimió, segura de que aún podría arreglarlo. Conocía a Leo. Era directo, generoso, no guardaba rencor. Estaba convencida de que con solo acercarse, decirle unas palabras bonitas, él volvería. Después de todo, la quería. Le importaba muchísimo. Pero no esperaba que Isen irrumpiera esa misma mañana diciéndole que Leo se había casado con otra.
Ese mismo día, Clara Reed, aquella mujer, no tardó en publicar descaradamente una foto de sus certificados de matrimonio en redes sociales. Tía, ¿qué está pasando? Esto tiene que ser falso, no, murmuraba Isen. Eso está trucado. ¿Cómo iba Clara Reed a casarse con mi cuñado? Si es la heredera única de los Reed. Además, hace unos días lo vi en el centro comercial comprando cosas para ti. ¿Cómo puede haberse casado con otra así sin más? Victoria levantó la vista de golpe. ¿Qué día fue eso? Hace unos días, respondió Isen, dando una patada al suelo con frustración. No recuerdo la fecha exacta, pero fue más o menos cuando te fotografiaron con Julian. Victoria sacó el móvil, repasando sus mensajes y el historial de llamadas de ese día. Lo recordó. Incluso había llamado a Leo para preguntarle qué había comprado y devuelto. El corazón se le hundió. Leo había comprado algo para ella. O eso creía. Él jamás devolvería un regalo para ella solo por cambiar la tarjeta con la que lo pagó. Solo había una explicación, ese regalo no era para ella. Era para Clara. Dame el móvil, dijo, arrebatándoselo a Isen y buscando las fotos de las redes de Clara. Y allí estaba, en una foto, Clara sostenía el certificado de matrimonio rojo, con el brazo ligeramente visible. Los ojos de Victoria se clavaron en el puño de su camisa. Llevaba prendido un broche con forma de estrella. Era de su marca favorita, pero no era su estilo. Dejó el móvil y, en un gesto totalmente fuera de lo común, se encendió un cigarro. Tía, ¿esas fotos son falsas?, preguntó Isen con cautela. Se sentía como si estuviera perdiendo la cabeza. Siempre había pensado que Leo no era suficiente para su tía, que ella se conformaba. Pero ahora que Leo se había ido de verdad, no le parecía bien. Mirando atrás, por muy frío que hubiese sido con él, Leo nunca le guardó rencor. Era buen tipo. Incluso su propio padre lo admitía a regañadientes, diciendo que Leo tenía algo que conquistaba a la gente, hasta al personal de la casa. Deberías irte, dijo Victoria con voz apagada. Quiero estar sola. Isen se fue sin decir nada más. Asfixiada, Victoria cogió su paquete de cigarrillos y salió al jardín trasero. Algunos sirvientes charlaban con el jardinero jefe. Tened cuidado con estas flores, decía uno. Son las favoritas de nuestro yerno. Sí, cada vez que vuelve, lo primero que hace es venir a verlas. Hablando de él, añadió otro, ¿no creéis que solo está discutiendo con la señora? Ella siempre hace un mundo de cualquier cosa. Si yo fuera él, también estaría molesto. Quién sabe, pero nunca he conocido a alguien tan majo como él. Nada de aires, nada de postureo. El cigarro se consumió hasta el filtro, quemándole la yema del dedo. Victoria dio un respingo, soltando la colilla. El viento esparció las cenizas. Las voces se fueron apagando. Miró las flores marchitas del parterre, pensando que se acercaba el invierno. Las flores no volverían a florecer hasta la primavera, pero ¿volvería alguna vez quien las plantó? Por primera vez sintió que ya no tenía el valor ni para hacerse la pregunta. 5 años después de casarme con Clara, por fin la convencí para que intentáramos tener otro hijo. En la familia Reed había un revuelo silencioso por su decisión de no querer más niños. Su madre solía llorar en mi hombro, lamentando que, de haber sabido cómo acabarían las cosas, nunca habrían intentado separarnos. Después de tantos esfuerzos, su hija se había casado, solo para adoptar al hijo de otro como suyo. Me sentía incómodo, pero Clara me decía que no le hiciera caso a su madre. Es superficial, solía decir. Además, ya tengo a Sam. Es mi hijo, y algún día le daré todo lo que tiene la familia Reed. Yo no podía evitar reír. ¿Y eso no es lo mismo que regalárselo todo a los Vance? Clara sonreía, tirando de mí hacia ella. El que está solo y miserable ahora no soy yo, ¿verdad? Pero por favor, Clara, la insistía con dulzura. Sam quiere un hermanito o hermanita. Y piénsalo, cariño, cuando seamos mayores y ya no estemos y si se queda solo.
Al final cedió a mis ruegos. Se sometió a una cirugía de reversión, y no tardamos en tener una niña que era idéntica a ella. Tan guapa que me dejaba sin aliento. Clara adoraba a nuestra hija, pero seguía queriendo a Sam con una devoción feroz, inquebrantable. La familia Reed estaba encantada. Al día siguiente del parto, Clara tuvo que hacerse una pequeña intervención correctiva. Más tarde, ya en la cama, estaba pensativa, preocupada por su salud. Yo la tomé a broma. ¿Por qué no pruebas tu infusión especial relajante? Tosió. Creo que esta vez te dejaré a ti probarla primero. Me dejé caer en la cama, riéndome, y su peso cayó encima de mí. Leo, no te rías. ¿Y si no puedo? La besé suavemente. Vale, no me río. Me sostuvo la cara entre las manos, con una expresión repentinamente seria. Leo, te quiero. Lo sé, cariño, le susurré, mordiéndole la oreja con cariño. ¿Y tú? Te quiero muchísimo. Desde hace mucho tiempo, en aquel entonces, y también en el futuro.